Las primeras pistas surgieron como un tenue resplandor asimétrico, detectable solo en las exposiciones más profundas del telescopio espacial James Webb, un filamento de irregularidades espectrales que no encajaba en ninguna categoría conocida de desgasificación, reflexión mineral o emisión térmica. Al principio, los astrónomos pensaban que estaban observando otro artefacto curioso del visitante interestelar 3-Atlas, un cuerpo ya cautivador porque era solo el tercer objeto conocido en desviarse hacia el sistema solar, desde el vasto vacío interestelar. Pero el resplandor persistió, se fortaleció y se multiplicó a través de las longitudes de onda que el Webb estaba entrenado para capturar. Se comportó con una consistencia obstinada, incompatible con escombros y polvo, y demasiado estructurado para ser descartado como ruido. Incluso antes de que se compilaran los conjuntos de datos más detallados, un número creciente de investigadores se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. El Webb había capturado firmas que nadie esperaba encontrar en o alrededor de un viajero interestelar pequeño y helado. Complejidad orgánica más allá de los orígenes abióticos, patrones en las bandas de absorción molecular que sugerían ciclos metabólicos, y una huella espectral que no coincidía con nada en el sistema solar, pero sí con las expectativas generales para la química biológica. La noticia se extendió con una velocidad que rivalizó con el movimiento del propio 3-Atlas a medida que avanzaba hacia el interior en su trayectoria larga y poco profunda. Durante décadas, los científicos habían soñado con el momento en que se observaría el primer signo irrefutable de vida más allá de la Tierra. La mayoría imaginó un exoplaneta, tal vez un mundo en tránsito con biofirmas atmosféricas detectadas a través de años luz. Pocos esperaban que las primeras pistas de biología alienígena llegaran montadas en un cuerpo interestelar relativamente pequeño, que ahora se abría camino a través del dominio exterior del Sol. La sorpresa se magnificó por la naturaleza del objeto. A diferencia de los cometas que se originan dentro del sistema solar, 3-Atlas portaba la memoria química de un sistema estelar muy alejado del nuestro, moldeado por procesos ajenos al espacio local e imbuido en la antigua historia química de la Vía Láctea. Su detección ya era un evento astronómico notable, pero la creciente evidencia de que transportaba un ecosistema microscópico lo transformó de una curiosidad a un mensajero cósmico. Las señales que capturó el Webb eran sutiles, pero inconfundiblemente organizadas. En longitudes de onda de infrarrojo medio, las características de absorción espectral indicaban complejas cadenas de carbono de longitudes raramente asociadas con química no biológica. Intercalados entre estas, había indicios de aminoácidos y estructuras tipo polímero que absorbían y emitían energía con una periodicidad que recordaba a las vías de transferencia de energía que se encuentran en los sistemas vivos. Los patrones no se repetían aleatoriamente. Formaban disposiciones anidadas consistentes con regulación, algo parecido a colonias microscópicas que interactúan con microambientes en y dentro de la matriz porosa del objeto. Lo que más cautivó a los investigadores no fue solo la complejidad de estas moléculas orgánicas, sino el dinamismo implícito en su distribución. El Webb observó cambios en la concentración a lo largo de múltiples épocas, sugiriendo procesos que respondían a las condiciones locales, incluso a medida que el objeto se acercaba al sistema solar interior. Ese dinamismo se convirtió en el eje de la hipótesis emergente. 3-Atlas no solo transportaba materia orgánica, transportaba organismos vivos, no multicelulares, ni lo suficientemente grandes como para ser vistos incluso si uno se parara en la superficie polvorienta del objeto. Pero vida, al fin y al cabo, microbiana, resistente y asombrosamente adaptada a los extremos del tránsito interestelar. Las implicaciones se extendieron mucho más allá de la astrobiología.
Si la vida pudiera supervivir en un objeto así, sin protección atmosférica, sin un entorno térmico estable, sin un escudo planetario, entonces el cosmos podría estar repleto de pequeñas vasijas que transportan viajeros microbianos a distancias inimaginables. La vida no estaría limitada a los mundos de nacimiento, podría desplazarse, dispersarse y sembrar el frío vacío entre las estrellas. A medida que 3/Atlas continuaba su aproximación, el ritmo de la recopilación de datos aumentó. El web refinó su cadencia de observación, apuntando al objeto durante cada ventana de visión disponible. Los instrumentos normalmente enfocados en galaxias distantes fueron redirigidos, recolectando fotones de un objeto relativamente cercano para los estándares cósmicos. Lo que comenzó como un pequeño grupo de investigadores analizando anomalías espectrales inusuales, se expandió rápidamente a una colaboración internacional que reunió a expertos en microbiología, química planetaria, astrofísica y ciencia evolutiva. El desafío era distinguir la vida de lo que de otro modo podría ser una química exótica y no viviente. La mayor parte de la comunidad científica se mantuvo cautelosa, pero los patrones acumulados erosionaron la duda. Las proporciones químicas eran demasiado desequilibradas para la síntesis abiótica. Las concentraciones fluctuantes sugerían mecanismos de retroalimentación. Algunas de las líneas espectrales incluso insinuaron compuestos que absorbían radiación que se asemejaban a pigmentos, posiblemente adaptaciones al duro entorno cósmico. La revelación más impactante surgió cuando el web capturó un pico de fluorescencia infrarroja durante un periodo en que 3/Atlas estuvo expuesto a una mayor radiación solar. La intensidad subió y bajó de una manera que recordaba a los sistemas biológicos fotorreactivos. Los organismos inferidos de este comportamiento parecían capaces de utilizar o al menos responder a la energía entrante, quizá entrando en una forma de estimulación metabólica. Esto por sí solo fue suficiente para reestructurar muchas suposiciones sobre las posibles arquitecturas de la vida. Los organismos en 3/Atlas, si se confirman, no eran meros autoestopistas pasivos atrapados en hielo antiguo, eran participantes activos en su supervivencia, aprovechando cada fuente de energía disponible, incluso mientras se desplazaban durante millones de años en la noche interestelar. Con cada nueva observación, una pregunta fundamental se hacía más fuerte. ¿Dónde se originó esta vida? La trayectoria del objeto se remonta a una región de la galaxia conocida por formación estelar, nebulosas densas y turbulentos viveros estelares. En algún lugar de esa extensión, un sistema planetario dio origen a estos microorganismos. Las firmas químicas que detectó el web sugerían una bioquímica basada en el carbono, pero no únicamente basada en el carbono. Metales traza se entrelazaban con compuestos orgánicos de maneras que los organismos terrestres no replican. Las implicaciones para la panspermia fueron profundas. Si 3/Atlas, verificado como portador de organismos vivos, fuera la primera demostración directa de que la vida podía sobrevivir el viaje interestelar, significaba que la vida no solo es posible más allá de Tierra, sino móvil. Esta visión redefinió el lugar de la humanidad en el universo. Si la vida podía viajar tan libremente, los límites entre las biosferas se difuminaban. La Tierra podría no ser la fuente de todo su patrimonio genético. Podría ser un nodo en una antigua red de intercambio biológico. El descubrimiento también destacó la resiliencia de la vida. El espacio interestelar es inconmensurablemente hostil, frío, irradiado y desprovisto de entornos estables. La resiliencia implícita en 3/Atlas superaba con creces cualquier cosa vista en la biología terrestre. A medida que la intensidad solar se intensificaba, los compuestos orgánicos respondieron, cambiando de manera que los hacían aún más detectables. Una ligera neblina comenzó a rodear el objeto, interpretada como volátiles que se sublimaban y transportaban material orgánico. Esta neblina permitió al web capturar información espectral aún más detallada, revelando compuestos que eran difíciles de detectar cuando estaban encerrados en el hielo. El resplandor que atrajo la atención por primera vez ahora se extendía en un complejo halo de actividad, una nube rica en información sobre los procesos que ocurrían en su interior. Los organismos, si se podían describir como tales, parecían utilizar un conjunto de herramientas bioquímicas que mezclaba elementos familiares con otros desconocidos. La incorporación de metales pesados insinuaba vías bioquímicas que se basaban en superficies catalíticas diferentes a las que se encuentran en la vida terrestre, quizá integrando componentes parecidos a minerales para mayor resiliencia.
El Webb demostró que el universo no estaba en silencio. Albergaba vida, no como una posibilidad lejana, sino como una presencia activa, a la deriva entre las estrellas. El evento se desarrollaba en el momento presente, una revelación que se lleva a bordo de un fragmento de un mundo distante que se acerca constantemente, iluminado por la mirada de un telescopio construido para desvelar los secretos más profundos del universo.